tener siempre a mano algunos personajes de la cultura que, se han dedicado, ¿no?, a marcar una forma de pensamiento. Ajá. Y en este caso, hace 2 días nada más, se cumplió el primer aniversario, es decir, 1 año, de la muerte de Beatriz Sarlo. Para quien tal vez no la registra o no sabe quién es esta mujer, ella fue profesora de literatura, además de formar muchísima gente durante su paso por la Universidad Nacional de Buenos Aires, dentro de esta carrera. También se ocupó de seguir estudiando dentro de la sociología, dentro de la cultura. Bueno, muchísimo que fue ampliando, ¿no? Uh-huh. ese gran universo que dejó. El otro día leía artículos en donde decían que era como una suerte de voz incómoda, porque nunca decía lo que la gente quería escuchar. Claro, no era una reseñadora de revistas. No. Aunque escribiera en revistas y en cultura más popular, no era eso. Su laburo no era... Cuando digo reseñadora de revistas, digo, este libro te lo recomiendo para... No era eso. No iba ahí. No era eso. De hecho, la mayoría de sus libros tienen mucho más que ver con clases o acercamiento a autores. Digo clases de literatura porque por suerte están publicadas las clases que daba de literatura argentina, en donde hace acercamientos a Roberto Arlt, a Manuel Puig, a Martínez Estrada, a Jorge Luis Borges. Con Cortázar no tanto, no había tanto feeling ahí. Okay. No, ella reivindicaba muchísimo la figura y la construcción literaria de Manuel Puig, por ejemplo, con Boquitas Pintadas. Decía que ahí estaba condensado de alguna manera, el gran símbolo de la argentinidad. Lo pone en un centro muy, pero muy relevante de la literatura argentina a Manuel Puig. Mira. Pero también, de alguna manera, se ocupó de sostener y de mantener siempre como una palabra que no era lo más cómodo de escuchar. Porque esa es la verdad, no era lindo de escuchar. Muchas veces en las diferentes notas cuando ella falleció, y de hecho ahora en las notas con el aniversario y demás, se hace como mucha referencia que, el primer mandato que tenemos las mujeres siempre es como ser amable, ser agradable, estar siempre predispuesta para responder como muy amorosamente frente a las cuestiones que se nos presentan. Y Beatriz Sarlo se ocupó de hacer pelota ese mandato. La verdad, es así. Ella daba clases sentada arriba de un escritorio, fumando, hablando grave, hablando fuerte, hablando duro, pero siempre marcando una matriz de pensamiento dentro de la literatura. Uh-huh. Traje para compartirles con ustedes diferentes momentos de Beatriz Sarlo como para, de alguna manera, empezar a ingresar en su mundo. Una de sus grandes preocupaciones, la educación, es una de sus grandes preocupaciones y no en específico la lectura y la escritura. Vamos a escuchar en este caso, una reflexión al respecto de la situación educativa en nuestro país. Cuando un chico de 15 años no puede descifrar un texto de 15 palabras, no quiero ni pensar en la decadencia de la educación argentina. Fue un país muy interesante cuando logró convertir en universitarios a un sector de los hijos de inmigrantes. Si encontraras un camino parecido a ese, de un ascenso social garantizado por lo más igualitario que tenemos, que es la educación, quizás sería un camino que en 20, 30 años demostrara que no estamos totalmente perdidos. Vos con semi-alfabetizados no creás un país moderno. Bueno, por si no quedaba claro que no es cómoda de escuchar. Claro. Otro de los aspectos que me pareció interesante traer para compartir con ustedes, y en verdad acá yo quiero que se entienda que ella está hablando de gurises que no están en la escuela o que están dentro de la escuela pero que no logran procesos de lectoescritura. Bueno, cerrando esa parte, otro de los temas en los cuales se metió tiene que ver con este mundo digital, y ella de alguna manera discute que lo digital
genera tal vez una igualdad en términos de condiciones de conocimiento. Y lo dice de la siguiente manera. Pensar que lo digital va a reducir por sí mismo desigualdades es simplemente una ilusión, ni siquiera una utopía, porque una utopía es un horizonte hacia el cual uno avanza, mientras que decir que la digitalización va a reducir la desigualdad es una ilusión. Es como pensar que la escuela la reduce sola. No, son los gobiernos, es la política, es la intervención de la política, es la movilización de la gente la que puede o no reducir las desigualdades. La digitalización es el momento en que nos tocó vivir. A mí me gusta mucho esta idea de cómo ella entiende que un acceso generalizado mediante lo digital, ¿no? O el mundo digital, como provocando, ¿no?, este acceso, bueno, justamente no va a ser una condición de igualdad, que todo lo contrario. Y me gusta esto de la utopía parece como algo hacia lo que se avanza, hacia lo que se camina. Bueno, ni siquiera es eso, ¿no? Ahí te deja otra vez recalculando. Y a este lo pensé especialmente porque nos cuesta un montón a la gran mayoría de las personas hacer este ejercicio. Y este ejercicio es lo que Sarlo denomina inteligencia. Y justamente ella propone que ser inteligente tiene que ver con la destrucción de tus propias premisas personales. Pero si les parece, la escuchamos y los dejo ahí que lo piensen un poquito. A ver. ¿Qué es la inteligencia para usted? ¿Qué es una persona inteligente? Bueno, quizás alguien que contemple siempre la capacidad de contradecir sus propias convicciones, es decir, que ponga en cuestión la seguridad con que afirma o ponga en cuestión la seguridad con que niega. La inteligencia sería para mí la capacidad de pensar en contra de lo que uno está pensando, para corroborarlo o para contradecirlo y corregirlo. Me gusta este concepto de inteligencia, me gusta este concepto de no tener tantas certezas, sino de alguna manera, tener esa capacidad de animarse a romper con eso que creemos completamente asentado o dado y asumimos y creemos como una verdad absoluta sin siquiera chistar al respecto, ¿no? Me gusta esa intención, el poder romper un poquito esa estructura. Y él también me parece que es lo que hace más permeable a un pensamiento más interesante. Bueno, se me ocurre ahora, ¿no? Bueno, no sabía que iba a pasar esto. Este fragmento, digo, es un poco la función del intelectual. Bueno, ¿no? claro. Sarlo, escritora, que yo periodista, pues profesor, un montón de cosas, pero tiene como característica la característica de un intelectual. Y una intelectual es básicamente eso, ¿no? Es aquel que puede romper un poco con, no sé si con lo establecido, sí, pero con las ideas más amigables con el momento. Por eso siempre duran poco tiempo como intelectuales en sí propios, los intelectuales orgánicos, ¿no?, que se dicen, ¿no? Bueno. Es una cuestión muy difícil, que es algo que obviamente Sarlo nunca hubiese podido ser, de hecho nunca lo fue. Más allá de simpatías y demás, medio esporádicas y por poco tiempo. Bueno, claro. Yo creo que es una de las grandes intelectuales del siglo XX argentino, sin lugar a dudas. Sobre todo, porque ella forma parte de esa suerte de grupo selecto. Hay un concepto, ¿no?, de la suerte de época. Durante todo lo que fue el tiempo de la dictadura, que apareció estos grupos que se juntaban para seguir estudiando autores que no estaban permitidos, porque justamente había dictadura y no se podían leer, que era la Universidad de las Catacumbas, que se escondían justamente para poder seguir estudiando autores que estaban prohibidos. Y ella estuvo dentro de ese grupo y eso también motorizó a que una vez que la dictadura terminó, los programas tengan justamente toda esta información que circuló por debajo, debo decir, escondido, porque no había forma de hacerlo abiertamente.
Y acá aparecen, bueno, otras figuras muy, pero muy importantes de la historia de la literatura argentina, como David Viñas. Bueno, Beatriz Arlo es muy importante para esto también. Muchos intelectuales que de alguna manera, bueno, motorizaron que el conocimiento siga circulando, como se pudiese, pero que siga apareciendo de alguna manera, que siga brotando. Traje para compartir también, y acá esto me gustó mucho y me gustó cómo ella habla de la doble subversión y usa ese término, doble subversión, en un congreso de literatura en Chile en el año 1987, una Beatriz Sarlo jovencita, muy jovencita. A mí me costó casi reconocerle la voz, porque la voz que le conocemos, tiene mucho cigarrillo detrás, pero esta es una Beatriz Arlo más joven, completamente ilusionada con la literatura de las mujeres. La escuchamos. Y este congreso me parece realmente muy importante por dos razones. La primera porque es un congreso sobre literatura y literatura de mujer. Yo diría dos subversiones. La literatura, que es por excelencia el discurso antiautoritario, por su estructura de gasto de sentidos, de proliferación, de ambigüedad. Y la literatura de mujer, que es doblemente subversiva porque es la mujer la que vence obstáculos para llegar a la escritura. En este congreso hemos escuchado ponencias muy importantes. Acabamos de escuchar una ponencia de una compañera francesa que ha terminado con una intervención bellísima sobre el lugar de la literatura y de la escritura. Esta compañera dijo algo que me parece fundamental. Es posible crear una escritura hembra. Pasó de allí a analizar la escritura de Proust. Pero también dijo cosas importantes respecto de escritura y política, de la posibilidad que tiene la mujer de autonomizar su universo político, de desagregar su universo del universo masculino y de fundar nuevas formas de hacer política y nuevas formas de participación. Bueno, Beatriz Arlo en el año 1987 hablando de literatura y mujeres, ¿no? De alguna manera, tal vez lo que en este momento o en este siglo XXI básicamente explota, porque efectivamente yo creo que este es el siglo de las narradoras, por lo menos en Argentina, porque es realmente exponencial el crecimiento que han tenido las escritoras mujeres. Lo que va del 21. Y lo que va del siglo XXI, sí. Yo lo pongo como el gran siglo de las narradoras. Por lo menos en Argentina, sí. Sí. Por supuesto, hay grandes narradores también, pero creo que efectivamente el crecimiento ha sido muy, pero muy importante en ese terreno para ellas. Y acá les traje la versión que a mí tal vez más me gusta o más me conmueve de ella, que es Beatriz Arlo, profesora. A ver. Beatriz Arlo explicándonos a Jorge Luis Borges, hablándonos de cuáles son los grandes temas que lo conmovieron a Jorge Luis Borges, al gran maestro, ¿no?, de la literatura argentina del siglo XX. Y en este caso, otro de otro de los grandes autores como Hernández con el Martín Fierro, ¿no? Vamos a escuchar este pequeño fragmento en donde, un poco se desnuda la pasión que tenía Borges con el Martín Fierro. Para Borges, la vida de un hombre se juega en un solo momento. Puede ser el momento de la muerte, o puede ser otro momento. Borges ama particularmente el Martín Fierro porque él encuentra que en el Martín Fierro hay algunos de esos momentos decisivos en la vida de los hombres. El más decisivo para él, la noche que todos ustedes recuerdan, en que Fierro está huyendo de una partida policial. La partida policial lo alcanza en el medio de la llanura. Fierro se baja del caballo, se apoya contra el caballo para protegerse la espalda y comienza a pelear contra varios, digamos. Y en ese momento el sargento Cruz se saca el kepí de policía y dice: el sargento Cruz no consiente que se mate así a un valiente, uno de los versos más perfectos, y Borges señala. ¿Y qué es la perfección ahí? Pues la perfección también es cómo se juega un destino. Cómo alguien en un determinado momento se pone a la altura de su destino, es decir, no deja pasar su destino. El momento en el que un hombre sabe para siempre quién es, ¿no? El momento en el que Cruz descubre su destino. Los versos también más reconocidos de Borges. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y vuelve justamente en esta biografía de
de Artemio Cruz, perdón, sí, es Artemio, se me mezcló con el mexicano. Sí. Pero él vuelve justamente sobre esta historia, vuelve sobre ese momento y esa oración que es muy determinante en ese cuento de Borges, es ese punto, ¿no? Ese lugar, ese fragmento de la historia en donde Cruz El sargento Cruz, simplemente. se corre justamente de su rol de sargento y se enfrenta a los que estaba acompañando hasta ese momento para ayudar a Fierro porque no concibe que se mate así a un valiente. Por último, y a modo de cierre, y la verdad que este es un fragmento que a mí en lo personal me gusta mucho. ¿No puedes elegir todos? Me gustan todos, Bueno. por eso traje todos y porque Sarlo me parece una de las pensadoras más interesantes que tuvo este país, sin lugar a dudas, y voy a seguir insistiendo mucho con ella. Su relación con Horacio González. A ver. Y esto me gusta mucho. Horacio González fue director de la Biblioteca Nacional, era uno de los escritores importantes en el diario Página 12. Discutían mucho con Sarlo porque tenían posiciones políticas opuestas, completamente opuestas. Pero de alguna manera, Sarlo ha dicho públicamente que ella escribía para que Horacio la leyera, porque, en definitiva, él iba a poder responderle algo respecto de lo que ella estaba escribiendo. A ver. Y, bueno, vamos a cerrar con este pequeño fragmento que habla del infierno de los intelectuales. Sin duda, Horacio fue el dialoguista implícito que yo tenía. Hermoso. Más bien el polemista implícito que yo tenía. Por suerte puedo recordar la última noche que, saliendo de una mesa redonda que compartimos, caminamos desde la Facultad de Filosofía y Letras, pero desde la sede en Puan, desde la sede lejos, caminamos hasta el centro de Buenos Aires conversando. Creo que fue la última noche que lo vi a Horacio. Discutimos muchísimo, no esa noche, en nuestras vidas discutimos muchísimo, pero como yo dije, creo en alguna parte, somos como los dos teólogos del cuento de Borges. Se pasaron la vida discutiendo y cuando llegaron al cielo o al paraíso, donde sea, se dieron cuenta que eran la misma persona. Es hermoso. Quizás Horacio y yo seamos la misma persona cuando lleguemos al infierno de los intelectuales. La relación con Horacio González, que me parece que es otro de los grandes temas. Sí. Lindos Bueno, tópicos. aparte porque se completa la historia, digo, más allá del... ¿no? No, y aparte era un debate precioso, Con altura. elevado, Claro. muy necesario, debate de ideas, muy profundo y que podía permitir esto, que dos personas enfrenten sus posiciones políticas, pero que después, por ejemplo, puedan compartir una mesa, una copa y caminar por el centro de la ciudad de Buenos Aires amistosamente, acompañándose. Wow. Eso me parece, es una también de las grandes enseñanzas que dejaron los dos como intelectuales. Beatriz Sarlo pasó un año de su muerte y no lo dejamos pasar.